Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y esta semana, como es el día de la hispanidad, ha sido o esta semana al acabar o la anterior, porque está muy bien el espacio-tiempo del podcast y no se sabe cuándo se va a publicar. Pues hoy os quiero hablar de la lucha libre y España, los últimos eventos, cosas, la evolución y tal, para un poquito ponernos en contexto. A ver, hay que decir que yo de lucha libre en España podría hablar. Por cierto, os quiero hacer un cebito. Si vais a estar alguno de ellos en las JPOD de Tarrasa, en donde va a estar el 24, 25 y 26, cuando quede esto, quedarán apenas 2 semanas o menos. Pues si vais a estar por ahí, voy a hablar de algo relacionado con la lucha libre y España. Y sobre todo Tarrasa. Así que ahí os dejo el cebito para que veáis que es que en España ha habido mucha historia de la lucha libre. La gente piensa que no, que la lucha libre en España empezó cuando se retransmitió aquí en Telecinco en los años 90. Pero es que no, casi desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha habido veladas en toda España y gente que venía, como se suele decir, hacia las Américas y iba luego al continente argentino o al continente americano de Argentina y de muchos más países, o al revés. Hay luchadores españoles que luego se han ido a otros sitios. Entonces, a mí esta historia me parece fascinante y no lo conocemos prácticamente en nuestra historia. Me hace gracia que todos los que les gusta la lucha libre en profundidad, de todos estos conocemos WWE y poco más, y en España toda la riqueza, sitios como el Campo del Gas, el Circo Price, el otro Circo Price, que hubo otro Circo Price en Barcelona en el que se hizo también veladas de lucha libre, que eso la gente no lo conoce. Hay dos Circo Price en Valencia, en la Plaza de Toros, en Zaragoza, toda la riqueza y todas esas leyendas que, sobre todo, a ver, hay que decir importante, fue sobre todo hasta la Guerra Civil. Luego, después de la Guerra Civil, más adelante hubo algo, pero ya hasta los 60-70 hubo eventos de lucha libre. 70 no llegó prácticamente a los 80 y luego ya la cosa empezó a decaer. Entonces, para que veáis un poquito esa evolución de la lucha libre en España, eso que siempre ha sido. Es más, este podcast también lo quiero traer porque ahora hay rumores de que en el año, probablemente sea en 2027 más que 2026, pero hay que rumores de que en 2026 o 2027 WWE quiere hacer un evento, un pay-per-view, que ahora se llama PLE, pero es lo que era un pay-per-view, un WrestleMania, un SummerSlam de toda la vida. Pues se quiere hacer un pay-per-view en Japón, en México, que yo lo entiendo bastante, son dos países donde la lucha libre y el puroresu se mueve bastante, pero lo que me dejó totalmente loco que en España, o sea, en España también ya tenía una base bastante intensa, que lo que pasa que en las últimas décadas era sobre todo cuando se daba la lucha libre en España, en la televisión, sobre todo en Telecinco, luego en 4, luego se dio en Marca TV, en una serie de canales, en Neos, hasta ha pasado por todos los canales posibles y ha sido un producto ahí viéndolo. Y ahora, por ejemplo, está disponible en España a través de Netflix, para todo el mundo que tenga la suscripción normal de Netflix. Y bueno, ha sido un producto que en España es bastante atractivo. Y hay que decir, esto os quiero dar pinceladas de, como esta semana quiero traer cosas sobre España y tal, en algunos podcasts, pues también quiero traer, pues eso, cosas, personajes históricos de la lucha libre en España. Y uno es Hércules Cortés. Hércules Cortés, que es un personaje, que es el primer, cuando se habla del primer luchador en la lucha libre americana, normalmente se habla de Hércules Cortés. Porque hay quien dice cosas como Kane no es español, Kane es luchador, que sí, nació en Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz era territorio americano y las bases americanas es como nacer en Estados Unidos. Pero bueno, aparte de eso que decían Stott del Mar y Fernando Costilla, sobre todo Fernando Costilla, que Kane era español, pues Hércules Cortés fue el primer luchador que pisó la empresa americana. Era un luchador que en España, pues eso, en Circo Price, en Campo del Gas, hizo giras por otros países de América. Y luego le vieron ese físico musculoso y bueno, no fue campeón mundial ni ganó campeonatos, pero el logro de llegar a Estados Unidos y una empresa como era en la época, que era la WWW, 4WF en esa época, pues bueno, es bastante un mérito ahí y que no es apenas reconocido. Y en los últimos años, bueno, tenemos luchadores como, tenemos a
Action, a ver, aquí el que no quiere saber quién es Action, que corta el podcast, pero Action, aquí os voy a desvelar, pero era Akid, el niño anónimo en TPW y en otras empresas. Y es que Action, yo recuerdo, él se reía, yo a él le conocí entrenando y le conocí viendo shows de TPW y yo le veía un chaval apenas, pues no sé si no tenía ni la mayoría de edad cuando yo le conocí, 16, 17 años, y ya luchando en TPW. El chaval decía, joder, es que tenía un talento espectacular. No tenía un físico tan definido como por ejemplo tiene ahora, pero era una agilidad, una manera de ver el wrestling. Es que la lucha libre, yo a veces como el fútbol es el que tiene talento para moverse por un lado, por otro, driblar, y en la lucha libre también, un movimiento, técnica, y tú veías que a cada vez que aquí el niño anónimo aprendía más movimientos y más cosas, es que decía, joder, este tío va a llegar a WWE, que la gente, a mí él mismo, cuando le conocí en persona y otra gente decía, no te flipes, que es muy difícil, que eso es imposible y tal, como mucho llegará a sitios de aquí de Europa, como mucho y tal, pero luego el tío luchó en todas las promociones prácticamente por España, en W, en otros shows, en RCW también llega a luchar, luego en empresas alemanas como VKW. En Europa estuvo, en Estados Unidos llegó a luchar en Pro Wrestling Guerrilla, llegó a luchar en Chikara, en este torneo de tríos. Pues en la extinta Chikara, algún día hablaré de Chikara, que es una empresa que a mí me gustaba muchísimo, de comedia, de wrestling técnico también tenía muy bueno, yo lo llamo uno de los mejores profesores en la historia del wrestling, que es Mike Gamebus, el profesor. Pues hizo sus penitos en las indies americanas y luego WWE, cuando hace su empresa en NXT en Reino Unido, pues ahí aquí lucha. Es una pena que todo esto que estaba en la biblioteca de V Network, esto hablaré alguna vez, se lo han cargado todo. O sea, si lo quieres ver, te lo tienes que bajar pirata. Estos combates de aquí en la empresa británica. Es un poco vergonzoso cuando por no mantener un en streaming, pues te lo cargas y te lo tienes que. Y empujas a la gente a la piratería. Pero bueno, en fin, cosas que se hacen. Pues aquí estuvo en la empresa, luego saltó a NXT 2.0, tuvo un par de combates como niño anónimo, pero no llamó tanto la atención. Y luego pensábamos que lo iban a despedir, pero le dieron el personaje de Action, este superhéroe matemático, madre mía, y tal. Y la verdad que me gusta bastante. Y ya ha estado varios años en NXT, luego ha sido campeón por parejas, ahora está en la división de SmackDown. Y la verdad que ahora mismo es el estandarte de la lucha libre española, porque es muy buen luchador. Y veamos dónde puede llegar. Yo creo que puede llegar a campeón por parejas y luego quizá individualmente también tendría muy buen papel. Luego tenemos otros luchadores. Aquí también decir que tenemos escándalos, pero probablemente o vais a escuchar o habéis escuchado o escucharéis más adelante sobre un luchador español que ha dado más escándalos que otra cosa, pero bueno, eso lo quiero tocar en su capítulo porque quiero tocar lo mejor de la lucha libre española. Pues eso, otros luchadores como Sara León, yo creo que es una luchadora top, lucha a veces en indies americanas y en indies europeas. Y no entiendo por qué no la ha fichado ni WWE, ni All Elite Wrestling, ni TNA, ni alguna otra empresa en Japón, tal, porque es una tía. O sea, que la tía lucha ahí. Por cierto, ha luchado en todo tipo de empresas, pero para mí, igual que por ejemplo Hércules Cortés, para mí no es la primera gran mujer luchadora española, porque yo conocí a Dragonita, que la pude conocer personalmente, que creo que ya se retiró hace unos años, porque a ella ni a muchos de los que estaban en Spanish por Wrestling, en esta federación de lucha, hace tiempo que no les veo, no sé qué ha sido de ellos, tengo que investigar, pero Dragonita es una luchadora que llegó a luchar en Japón, en las empresas independientes de Japón, que para esa época era un logro. La tía luchó primero en España. Yo la vi, por ejemplo, en Bilbao, en el Bilbao Road, en esta iglesia reconvertida donde hacen actuaciones de música y también hicieron de lucha libre, en una actuación con la empresa Pro Wrestling Euskadi. Y luego luchaba por Europa, luchaba en Londres, luchaba en otros sitios y luego la tía llegó a luchar en Japón y tal. Y lo único que era un físico bastante pequeñita,
era muy pequeña de físico, pero es que tenía una agilidad y unos golpes y todo, y no entiendo cómo no subió más en el tema cómo nadie se fijó en ella. Son esas perlas de luchadores y luchadoras que a veces pues también las etiquetas en la vida son bastante malas, pero dice, uy, es que es una... entre que tiene un físico pequeñito y encima es española, si fuese probablemente mexicana, japonesa o incluso americana, pues la hubiesen fichado, pero a veces poner la etiqueta de la nacionalidad, pues es lo que tiene. Y bueno, en los últimos años también está Zozaya. Zozaya es un luchador que yo tuve el placer de ver en WWE y yo dije, este tío tiene un wrestling olímpico que me recordaba a Kurt Angle, y no exagero, a Kurt Angle, a Bryan Danielson, a todo este tipo, a Nego Navarro, todo este tipo de luchadores súper técnicos, Chris Benoit, y yo decía, joder, como se fija algún luchador. Y claro, yo cuando el año pasado le vi, por ejemplo, que hizo de guardia de seguridad en All In de 2024, y dije, joder, este tío le deberían fichar. Ya he estado varios años luchando en Red Pro contra Michael Oku. Su último combate ha sido contra Zack Sabre Jr. También hizo de guardaespaldas cuando hubo una trifulca entre Tiffany Stratton y Charlotte Flair. Ahí estaba de guardaespaldas este luchador. Y madre mía, es que Zozaya, hay rumores cada vez más fuertes, porque se ha despedido de Red Pro, de que WWE lo ha fichado. No sé si sabemos si para NXT. Yo probablemente creo que para NXT. Aunque, ahora os digo una cosa. Está en NXT, está Evolve también, pero ahora WWE tiene otra puerta, y sobre todo para un luchador español, que a veces cuesta más por el tema del idioma, WWE tiene otra puerta para que entren este tipo de luchadores. Tiene una puerta llamada AAA. AAA, aparte de ver luchadores mexicanos y tal, y también usarla para que luchadores WWE destaquen ahí, yo creo que para todos los luchadores de Hispanoamérica, incluido España, sería una puerta de acceso bastante fuerte. Los pruebas ahí, ves los combates, ves cómo se manejan en el micro, y si ves que realmente dan la talla y tal, ya apuestas por ellos para NXT o para otras marcas de WWE. Pero yo creo que teniendo AAA es lo que deberían hacer, y Zozaya yo lo veo entrando en un show de AAA y teniendo sus combates y sus oportunidades. Imaginaos un Dr. Banner Jr., hijo de Dr. Banner Jr., contra Zozaya por el campeonato latinoamericano. Es que sería brutal todo eso. A mí me encantaría, y yo creo que Zozaya tiene todo para triunfar. Ha habido otros luchadores en los últimos años, Carlos Romo, que ya está retirado, y otros luchadores que algunos ya también se han retirado o han tenido lesiones, pero el historial de la lucha libre española, yo creo que en Europa, a ver, en Europa probablemente está Inglaterra ahí en primer lugar. Eso es imposible quitarle ese primer lugar, pero luego yo creo que luchamos. A ver, Alemania tiene empresas muy fuertes de lucha libre, pero probablemente en un top 3 o top 5 entremos, porque tenemos muy buenas empresas, muy buenos luchadores, muy buena afición también, pero la afición a veces no da la talla, ¿eh? También he de decir que hay veces que en show yo he visto que ha ido muy poca gente, y en tipo W, por ejemplo, y en otras empresas lo que hacen es la entrada inversa. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, que lo conté en un podcast, pero lo quiero decir otra vez, es que en un show de entrada inversa que dieron un combate lucha extrema espectacular, Rookie contra el propio Hades, un combate muy bueno de dos luchadores que dices, es que estos tíos son espectaculares. Pues después de ese combate, y ya se acabó el show, hubo gente, yo veía gente que aplaudía, estaba súper contenta, pero que no dio ni un solo euro por el show. Joder, hasta gente que se deja el cuerpo, la piel literal, me parece bastante fuerte. Y creo que con el shows y tal, mucho que WWE o mucho tal, pero luego la gente no acude. Me llama la atención que vayan todos a cuando WWE hace shows en España, pero luego cuando hay shows, por ejemplo, de AAA, cuando no era de WWE, nadie se apuntó al carro, nadie quiso apostar por ello. Ahora probablemente si Triple hace un show en España, sí irá mucha gente, pero porque como pueden ir probablemente estrellas de WWE a ese show, pues dirán que sí. Pero la gente, a veces, la afición de la lucha libre, yo creo que muchas veces ha estado animando y tal, pero no ha estado a la altura de apoyar a esos luchadores y esas empresas que ya en España no son profesionales, son más que empresas, son asociaciones, no ganan absolutamente nada con esto, es más, pierden en gastos. Y ese era un poquito mi balance sobre la lucha libre en España. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.